Vamos a dar paso a esta mesa, a la mesa de los martes, con la doctora Elisa Godínez, la maestra Renata Turret, que se va a incorporar en un par de minutitos más. Y tenemos ahora también a Dana Corres, también, que va a participar en esta mesa, en esta conversación. Así es que, bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días Alberto, Dana, buenos días a todos, a la audiencia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Alberto. Hola, Elisa. Pues gracias y hola también al público. Claro que sí, gracias. El tema que nos convoca es pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace unos días de despenalizar, quitarle las trabas legales a la interrupción del embarazo en todo el país. Esto pues ya es un hecho, está dentro de ya del estatuto legal de todo México, se supone que debe ser acatado por completo. Pero como habíamos comentado la semana pasada, pues una cosa es que ya las leyes lo establezcan, sea algo permitido, y la otra es que se implemente y se aterrice ya en la práctica, en la vida cotidiana de México. Yo quisiera pedirles una primera reflexión sobre estos días después de esta histórica decisión de la Corte, cómo han visto el panorama, qué esperanza tienen ustedes de que esto se vaya a implementar de la mejor manera posible. No sé si en el corto plazo, pero por lo menos en el mediano plazo. Dana, si me pudieras hacer tu comentario, por favor. Pues justo creo que ahora viene lo bueno, ¿no? O sea, no es que esto no haya sido lo bueno, por supuesto que lo ha sido, o sea, han sido más de 20 años de lucha de colectivos feministas, de académicas feministas, de líderes que han estado trabajando constantemente por la despenalización del aborto en todo el país, ¿no? Hay organizaciones como la de DECER, que es la Red de Derechos Sexuales Reproductivos, está Católicas por el Derecho a Decidir, es decir, hay un grupo organizado de mujeres católicas que abogan porque, o que han abogado a lo largo de los años porque se despenalice la interrupción del embarazo. Entonces, me parece que esta primero es una victoria de ellas, o sea, es una victoria que además tiene más de 20 años gestándose, pero justo como bien lo dices tú y como hemos apuntado otras, pues viene lo bueno en el sentido de la implementación. ¿Cómo le vamos a hacer para capacitar al personal médico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hablar también del tema de la objeción de conciencia, que es esta idea de que los médicos pueden negarse a hacer o a practicar abortos, pero que las instituciones médicas van a estar obligadas a llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, creo que ahora viene lo bueno. En mi caso, bueno, yo soy hidalguense y el caso de Hidalgo es bastante interesante en el sentido de que el hoy ex procurador acaba de salir hace unas semanas, fue comisionado de derechos humanos en el estado y trabajó muy de cerca con las feministas por muchos años, con las feministas hidalguenses. Entonces, estaba bastante sensibilizado gracias al trabajo de las feministas, ¿no? Entonces, en Hidalgo ya teníamos años sin criminalizar mujeres gracias a una visión que tenía el procurador y que constantemente él tiene muy claro, o tenía muy claro, porque ahora ya no es procurador, pero Raúl Arroyo, el doctor Raúl Arroyo, tenía muy claro, por ejemplo, el tema de datos personales, cómo lidiar con feminicidios, y actualmente no había ninguna mujer procesada en Hidalgo por interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, ese caso me parece bien interesante y me parece que es a donde las feministas tenemos que voltear. Tenemos que voltear al sistema de justicia y tenemos que voltear a las secretarías de salud. También en semanas recientes se despenalizó el aborto, se cambió el código penal en Hidalgo y la ley de salud. Entonces, además con el completo apoyo del secretario de salud. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que estemos en constante vinculación con Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud estatales y con el sistema de justicia a través de las fiscalías o procuradurías, ¿no? Entonces, me parece que ahí está como el quid del asunto y tenemos que voltear hacia allá. Así es, olvidé mencionar, Dana, te ofrezco una disculpa. Dana, eres consejera del Consejo Ciudadano de Ciudad de México y también fundaste una organización que se dedica sobre todo a defender el derecho de los peatones. Es así, ¿verdad? Sí. Así es, soy fundadora de una organización que se llama Liga Peatonal,
y bueno, ya tengo varios años trabajando temas de ciudad, espacio público y todo con perspectiva feminista, porque es como lo que me interesa y lo que me interpela, ¿no? Muy bien, gracias. Y doctora Elisa Godínez, una reflexión, una primera mirada de estos días, días posteriores a la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema de la despenalización de la interrupción del embarazo. Pues yo creo que, bueno, saludar a Renata que ya se incorporó. Ah, sí, ya está aquí Renata. Buenos días, Renata, bienvenida. Buenos días, una disculpa, mi hogar colapsa, pero aquí estoy con muchísimo gusto. Hola a Dana, Elisa, Alberto querido y a todo el auditorio. Gracias. Adelante, doctora. No, pues bueno, yo un poco coincido con lo que tú mencionaste primero, Alberto, de hacer, digamos, preguntarnos qué sigue ahora, ¿no? Yo lo que me parece en principio importante resaltar es que, contrario a otros temas actuales, en este caso la Suprema Corte de Justicia parece haber sido mucho más sensible a las demandas y a una histórica demanda y al, pues sí, a lo que ya estaba en el ambiente desde hace mucho tiempo, y me parece relevante que en este caso sí mostró, digamos, esta escucha de la voluntad popular, ¿no? Entonces eso me parece relevante porque, digo, no es el tema, pero es interesante contrastar otras decisiones de otros temas, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Me parece también importante analizarlo o tratar de entenderlo también en un contexto político particular que atraviesa el país, y considerando que el presidente no parecía o no parece, yo en lo personal no sé si tiene estas convicciones religiosas como mucha gente dice y demás, pero bueno, aparentemente ha estado por ahí presente y en el ambiente el hecho de que se asume que él no está a favor y demás. Yo no sé si esté a favor o en contra, y sí reconozco que es muy cuidadoso, ¿no? Se cuida mucho de expresar a cualquier tipo de opinión al respecto, pero creo que es interesante que, independientemente de su cuidado y su supuesta, digamos, religiosidad o creencia y demás, que será muy respetable, no actuó, digamos, en contra, no parece estar en contra, y me parece positivo que esté mostrando respeto a la decisión, ¿no? que tomó el fallo de la Corte. Creo también, por cierto, que, como dije al principio, y siguiendo el comentario anterior de Dana y lo que decías tú, Alberto, es que creo que ahora sí viene la parte más importante, que también tiene que ver con muchísimo trabajo que van a tener que hacer todas las mujeres que estamos en favor de esto, los colectivos feministas y demás, porque yo creo que lo que viene ahorita es cómo vamos a materializar esto a todos los niveles, porque bueno, es un gran paso, no es todo el paso, no es que esté, digamos, legalizada la interrupción del embarazo a nivel nacional. Sí hay una diferencia entre decir que se despenaliza a que se legaliza. Entonces, bueno, empezar a materializar todo esto en términos reales, en el día a día, en las fiscalías, en los gobiernos, a sensibilizar a las autoridades, a los funcionarios, a las funcionarias. Me parece que se requiere mucho trabajo pedagógico, ¿no? O sea, no es nada más y no es menor lo que se va a tener, digamos, que capotear, porque la derecha va a reaccionar como siempre, ¿no? O sea, no va a dejar de reaccionar ante esto. No lo veo específicamente tan preocupante, pero sí hacen mucho ruido, ¿no? Y tienen mucho dinero y eventualmente poder también para convocar y todo esto. No lo minimizo, pero no me preocupa tanto. Pero me preocupa sobre todo también la capacidad que vamos a tener nosotras como mujeres de, como digo, materializar en términos más políticos, de seguir incidiendo a nivel local y sobre todo fomentar, ¿no? esta labor pedagógica, esta educación, ¿no? la producción, digamos, de discusión de documentos, de debates públicos, y no solo atender lo que la derecha quiere que atendamos, que son estos gritos sombrerazos y estas manifestaciones que luego vemos como las de ayer y demás, ¿no? Yo creo que nos corresponde voltear el foco o intentar voltear el foco hacia
el trabajo por hacer. Así es, quiero comentarles, doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turrén, Dana Corres, que Ernesto Ledesma se incorporará en algún momento de esta conversación. Fue a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, así es que esperemos que ya haya terminado ya con ese proceso de degustar una rica guajolota y un atole para seguir el ejemplo del señor presidente de la República. A propósito de lo que menciona la doctora Elisa Godínez, Renata, pues tú ayer tuviste una probadita o una probadota, no sé, de esta oposición de los grupos conservadores que no se van a dejar, no van a dejar la pelea tan fácilmente después de la determinación de la Suprema Corte. Cuéntanos cómo ves estos días posteriores a la decisión de los ministros de la Corte y lo que encontraste el día de ayer. Sí, bueno, ayer algunas compañeras de algunas colectivas y yo queríamos hacer una pequeña ofrenda en la Suprema Corte para reconocer a las mujeres que están detrás de esta lucha, ¿no? O sea, la Suprema Corte fue quien tomó la decisión, pero esto es ilógico pensar que se hizo al vacío y que no tiene un historial de lucha de un montón de mujeres por décadas, ¿no? Que habían estado apoyando. Entonces queríamos hacer un pequeño homenaje a esas mujeres que estuvieron luchando para la despenalización del aborto ahí en la Suprema Corte. Íbamos algunas de nosotras y que nos encontramos con una manifestación. Yo soy pésima contando, pero ya después nos dijeron las policías que calculaban que eran como unas 800,000 personas antiaborto. Entonces estaban de frente a la Suprema Corte, todo está cercado por el grito, para que la gente no se acerque al grito, pero entonces no se podían acercar a la Suprema Corte, pero estaban con tarimas, camiones, había representantes de todos los estados, porque iban gritando por estado y la gente se iba identificando, había tarimas y una tergiversación tremenda de lo que significa la descriminalización del aborto. Entonces llevaban a mujeres embarazadas de 7 meses y ella decía, yo soy de Colima, traigo 7 meses de embarazo y me quieren hacer abortar. Cosa que no puede ser más falso. En primer lugar, no se puede abortar después de las 12 semanas. En segundo lugar, no porque el aborto, ni siquiera aunque se llegara a legalizar, que como bien decía ahorita Elisa, no es una descriminalización, ni siquiera está todavía despenalizada a nivel local. Ni siquiera, pero aunque se legalizara, esto no significa que nadie tiene que abortar si no quiere, ¿no? Está ahí, es un derecho y la gente, las mujeres podrán hacerlo si así lo desean, no es nunca obligatorio, por supuesto. Entonces, bueno, al final, pues para mí fue muy, pues hasta escalofríos me dio, ¿no? Porque traen unas consignas muy duras, tergiversando muchísimo lo que significa un aborto, ponían un corazón, el latido de un corazón, pedazos de piernas, o sea, algo muy, muy ruin, ¿no? La verdad que una criminalización a la decisión, a los derechos de las mujeres tremendo. Pero creo que lo importante de aquí es que claramente están muy bien organizados, claramente había muchísima gente, hay mucho dinero por detrás, que pues yo me imagino que vendrá de organizaciones católicas, podría yo sospechar de algún partido político como el PAN, pero bueno, definitivamente hay dinero porque había gente de todo el país y definitivamente hay organización. Ahora, ¿qué se tiene que hacer con eso? Yo coincido con Elisa, creo que más allá de responder a esta reacción que es normal en cualquier periodo de avance de derechos, hay grupos que reaccionan en contra, como lo hemos visto con la oposición en general a la Cuarta Transformación, en este caso a los derechos de las mujeres, pero creo que ¿qué es lo que nos tenemos que concentrar? Es qué tenemos que hacer. Y creo que aquí hay 2 ejes que yo nada más planteo de inicio, y uno es sí apoyar, impulsar y exigir, quizá esas 3 palabras juntas, a los y las legisladoras de Morena, porque solamente necesitan mayoría simple para despenalizarlo a nivel federal, ¿no? Entonces se necesita cambiar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.
Y por otro lado, eso me parece muy importante, pero por el otro lado, como ya decía Elisa, y sin profundizar porque ya lo hizo ella, hay que convencer, y creo que un error que hemos cometido algunas de las feministas es que no hemos sabido convencer a gente nueva. Creo que muchas de las consignas son útiles para nosotras entender nuestro derecho al acceso al aborto, como el cuerpo es mío, que es una criminalización a la sexualidad de la mujer, como decía la ministra Piña, por ejemplo, todo eso es cierto, pero eso no convence a gente nueva y tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Yo, en lo personal, creo que va por la vía de explicar que meter a la cárcel a alguien por esto en un país con, además de todo, en un país con tantísima impunidad, pues es un poco ilógico, además de injusto, pero bueno, nada más dejo estos dos puntos en la mesa que creo que son lo fundamental en lo que nos tendríamos que enfocar de aquí para adelante, porque la Suprema Corte nos puso el pase para gol, ¿no? Nada más ahora sí que, como dicen, hay que meter la pata y meter el gol. Claro, y me llama mucho la atención y me parece muy importante, Renata, esto que mencionas, que no se ha logrado convencer a gente nueva en lo que implica, lo que significa este paso de que que ya no sea ilegal, que no se castigue la interrupción del embarazo. Lo que me preocupa es que del otro lado sí puedan convencer gente nueva, que pueda extenderse esta marea. Y Dana, corres ahí, hay algo que me parece importante también analizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tomó la determinación de quitar la posibilidad de que sea inconstitucional, esto que se llama la objeción de conciencia. Es decir, que los médicos, enfermeras, el personal de la medicina, pues se les respete el derecho a no ejercer alguna praxis que pueda atentar en contra de sus propias convicciones, ya sea políticas, pero sobre todo religiosas. Y esto es fundamental, sobre todo en el tema de la interrupción del embarazo, porque no son pocas las mujeres que en el país, y sobre todo en algunos estados como Guanajuato, por ejemplo, la región del Bajío, en Jalisco, que han sido encarceladas porque los médicos dictaminaron que una interrupción natural de un embarazo fue un acto criminal, y bajo esta tesis, este señalamiento, pues han estado algunos años en prisión. Y me parece que allí los grupos conservadores, que también existen entre el personal médico, hay que decirlo con claridad, pueden tener una herramienta que podrían utilizar en su provecho. ¿Cómo ves tú este tema también de la decisión de la Corte, Dana, sobre la objeción de conciencia? El micrófono, Dana, por favor. Perdón. Me parece que justo como lo plantea el proyecto, es constitucional la objeción de conciencia, sí, pero tiene ciertos límites, ¿no? Y esto no significa que se deba discriminar o que se pueda discriminar a una mujer que decide, dentro de también los límites que marca la ley, ¿no? De hasta las 12 semanas, de interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces me parece que ese es un primer punto. Otro punto, o sea, un poco quisiera regresarme a lo que decían mis compañeras, porque me parece importante decir que sí hay mucho dinero. El doctor Bernardo Barranco, por ejemplo, ha hablado mucho de todo lo que está haciendo la derecha y todo lo que está haciendo estos grupos religiosos a nivel nacional. Y es algo que también los grupos que se dedican a trabajar en estos temas saben, hay muchísimo dinero. Por ejemplo, no sé si han visto estos muñequitos que son bastante populares entre las niñas pequeñas, que son los, ¿cómo se llaman, Elisa? Tienen un nombre especial, pero son unos fetos, o sea, se llaman los muñequitos. Casimerito. Los casimeritos, claro. Y yo los conocí por una de mis sobrinas. Entonces, por ejemplo, toda esa industria de los casimeritos está financiada por la derecha en México, que está enseñándole a las niñas que los fetos, porque literal son unos fetos, no son bebés, no están completamente, digamos, formados. O sea, imagínense lo perverso, los casimeritos, pues está detrás de todo esto, y además tienen muy bien monitoreados quiénes son diputados y diputadas que están apoyando ciertas iniciativas, organizan toda una serie de acosos sistemáticos a quienes lo hagan, amenazan inclusive si tienen que hacerlo. Entonces están muy bien organizados, tienen mucho dinero, y tenemos que estar pendientes de eso, ¿no?
Por otra parte, me parece que justo igual lo que decía Elisa, ¿no? Hay que hacer mucha pedagogía. Por ejemplo, hablaba yo ayer o antier con mi abuela y ella me decía, no, es que es un bebito. Y yo, no, es que antes de las 2 semanas no es un bebito, es una célula, no hay una conciencia, no hay, ¿no? Y, por ejemplo, ayer que estuve yo en una mesa con Marta Lamas, ella hablaba de cómo podemos cambiar la pregunta. O sea, si preguntamos distinto, podemos obtener respuestas distintas, ¿no? Entonces, en vez de decir, ¿estás a favor del aborto? Decir, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Renata, ¿estás a favor de que alguien pase 10 o 20 años de su vida en la cárcel porque decidió no tener un hijo? ¿O estás a favor de que todo un sistema o más gente decida si una quiere ser madre o no? Entonces, si cambiamos la pregunta, quizá podamos obtener respuestas distintas. Y creo que esto también aplica para el caso de los médicos, ¿no? Creo que justo como son médicos y están formados en la biología y en la medicina, podemos plantear de forma distinta para que la objeción de conciencia pues no sea un problema, que es probable que sí lo sea en algún punto, pero tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque al final del día los médicos, el personal de salud también forma parte de la sociedad, también fueron educados de una cierta manera como pues prácticamente todos los mexicanos, cada quien a su manera, pero ahí está y son actores importantísimos en este proceso de los días, meses, años posteriores a la decisión histórica de la Corte, doctora Elisa Godínez, de la implementación ya en el terreno, de hacer realidad esto ya en el día a día para millones de mujeres. ¿Cuál es su mirada sobre esta determinación de la Suprema Corte? Y si quiere usted comentar algo sobre lo que mencionaba Renata Turrent sobre estos grupos que, pues, que, como decía yo, no se van a dejar, ahí están y vemos las imágenes ahí ahora mismo en pantalla, doctora. Híjole, yo, a ver, sí, creo que es que son como varias cosas, pero específicamente sobre el tema de cómo se organiza la derecha para, pues, estar en, digamos, oponerse a estas decisiones y demás, pues bueno, no ha sido nuevo. Tampoco, a ver, tengo que ordenar la idea, pero no quiero decir con esto, no quiero minimizar, no quiero decir que no es importante. Yo creo que, como dice Dana, es cierto, a ver, hay mucho dinero detrás, hay mucha organización, que por cierto no es nueva. Ahora sí que, como dijeran, los vasos comunicantes entre organizaciones de derecha que abarcan, bueno, estos temas y otros tantos más, pues tampoco son nuevas. Ahora, por cierto, estamos recordando muchas de estas historias y muchos de estos antecedentes a propósito de lo que hemos visto en las últimas semanas, como la invitación de Vox al Senado y todas estas cosas, ¿no? No voy a decir que no me preocupa, pero honestamente creo que en este momento actual, en este momento político de país, en este momento de transformaciones, me parece que tenemos una gran oportunidad para ir pues inclinando la balanza, moviendo el cauce un poquito. No va a ser fácil, insisto, pero no, siento que lo que quiero decir es que no digo que no haya que ponerles atención, pero no hay que tampoco darles todo el peso que dicen que tienen, ¿no? Claro que sí lo tienen y yo no digo que no, pero lo importante es un poco cambiar o intentar poner la atención de la discusión en otras cosas, ¿no? Y me parece que una de las cosas que son obvias, pero que se olvidan, porque son obvias, ¿no? El aborto o la interrupción del embarazo es un tema sobre todo de salud pública. Ante todo es un tema de salud pública. También es un tema que atraviesa, por supuesto, las creencias personales de cada quien, pero es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública, porque no es que ahora van a abortar más las mujeres, ¿no? Y antes no abortaban, no. Las mujeres han abortado siempre, siempre lo han hecho. Y el problema es que quienes no tienen acceso a, digamos, con recursos económicos a un médico, a instalaciones, ¿no?, de salubridad y demás, pues lo hacen en las peores condiciones. Y ese es el problema, ese es el real problema del asunto. Entonces,
no es que antes no abortaban y ahora lo van a hacer más, sino, insisto, las mujeres han abortado siempre, lo van a seguir haciendo y hay que tener conciencia de esto, ¿no? Y cuando se dice que las mujeres van a seguir abortando, también es otra obviedad, pero hay que recordarlo, ninguna mujer aborta feliz, ninguna mujer aborta con gusto, es una decisión que la atraviesa de manera profunda y que muchas veces lo hace en contra de su propia voluntad, en el sentido de lo hace porque no tiene opciones, ¿no? Y eso también nos debe de llevar, otra vez insisto, a poner el tema o la atención en temas que de repente también pues están allí, pero no se recuerdan o se olvidan de manera muy conveniente, ¿no? Como el hecho también de los índices, digamos, de paternidades ausentes en este país, ¿no? O las violencias que sufren las mujeres y específicamente las adolescentes, ¿no? Eso me parece, no sé por qué no nos parece alarmante un país con estos niveles de violencias tan grandes, específicamente violencias sexuales en contra de adolescentes. No puede ser posible que tengamos tan altos índices de embarazo adolescente y no sea eso un escándalo también, ¿no? Entonces, insisto en el tema de hay que ampliar el abanico de la discusión y hay que hacer mucha pedagogía. Sí, la verdad que también habría que hacer una revisión sobre de dónde venimos, Renata, Dana, doctora Elisa, porque yo insisto mucho en esta parte que me parece escandalosa, no encuentro otra palabra, la determinación que se tomó en el gobierno del presidente Vicente Fox de destinar los recursos para la educación sexual a programas, tareas, pláticas, conversaciones que promovían la abstinencia antes que el reparto de anticonceptivos, por ejemplo. La educación sexual se dio desde un punto de vista moralino y la consecuencia, pues ahí está, una epidemia enorme de embarazos adolescentes, de cuya origen no se han rendido cuentas y habría que revisar en algún momento hasta dónde las políticas públicas dictadas por una concepción moral o moralina han afectado el rumbo de generaciones enteras de mexicanos. Pero bueno, es un tema que está ahí pendiente. Tu mirada, Renata, por favor, sobre esta determinación de la Corte sobre la objeción de conciencia. Sí, nada más si me permite Claro, abordar adelante. un poco a lo que tú mencionas ahorita sobre el pasado, ¿no? O sea, como entender de dónde venimos, creo que también es muy importante tanto lo que mencionas sobre lo que hizo Vicente Fox. Esto, pues recordarle a la gente que, como ya bien decían mis compañeras, ¿no? Es falso que criminalizar el aborto disminuye el número de abortos. América Latina y el Caribe es la región del mundo con más abortos en el mundo y es también la región donde más está criminalizado. Entonces es falso que la criminalización disminuye el número de abortos. Lo que sí disminuye o erradica, está comprobado, son las muertes maternas por abortos inseguros, ¿no? Lo hemos visto en todos los ejemplos de los países o en la Ciudad de México donde se legalizó el aborto. Ahora, ¿qué sí disminuye los abortos? Pues la educación sexual y el acceso a anticonceptivos de manera gratuita. Eso sí lo disminuye. Entonces, creo que también es parte de la conversación que se tiene que tener, ¿no? Porque si no, pues es muy cómodo, creo yo, salir pues con esta retórica que tiene la derecha y ahora la reacción religiosa sobre salvar dos vidas, etcétera, como si en realidad esto fuera cierto y hay que desmentirlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hablando de historia, recordar que esto ya lo mencionaba ahorita Elisa hace rato, pero esto se ve, la decisión de la Suprema Corte también se tiene que ver en un contexto de cómo se entiende la ampliación de derechos en esta nueva época, ¿no? Y no se lo voy a adjudicar ni al presidente, ni mucho menos, creo que es multifactorial, es o sea, es el movimiento feminista, son las exigencias, sí es la cuarta transformación también, pero digo, son varias cosas, pero recordar que en 2007 aquí en la Ciudad de México, cuando se despenalizó el aborto, el calderonismo trabajó, luchó y estuvo detrás de esa decisión de la Ciudad de México, en el entonces DF, ¿no? Y mediante Medina Mora, que era el procurador en la PGR en ese entonces, llevaron, y la CNDH, por Dios, la CNDH,
juntos trataron de llevar esto a la Suprema Corte para echarlo para atrás, ¿no? Y en ese momento la Suprema Corte dio un fallo a favor de que la Ciudad de México, bueno, el entonces DF pudiera despenalizar. Entonces, eso nada más creo que, como dices, no es muy importante saber de dónde venimos en este tema. Y bueno, para cerrar mi intervención sobre la objeción de conciencia, yo quizás diré algo polémico aquí, pero yo sí estoy de acuerdo con que el personal médico diga yo no puedo hacer esto o yo no quiero hacer esto, ¿no? Yo sí creo que es válido. Yo obviamente no estoy de acuerdo ni nada, pero creo que sí es una línea en la que no, quizá como gobierno no te quieres meter en decir esto sí lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Pero aquí dos cosas. Una, que en casos de, no sé si ya lo dijeron, pero en casos de riesgo a la madre, bueno, ahí lo tienen que hacer sí o sí, ¿no? Porque hay que salvar la vida de la madre. Pero dos, esto ya se ha legislado en varios lugares, incluyendo la Ciudad de México, ¿no? Y creo que hay mucho que aprender de la experiencia de la Ciudad de México, que es similar a la experiencia uruguaya. Y la manera en la que hacen la objeción de conciencia es que se puede hacer la objeción de conciencia a nivel personal, tú puedes decir yo por mi religión, por mis pensamientos, por lo que sea, no, pero la institución no tiene conciencia. Entonces la institución pública a fuerza siempre tiene que tener personal médico que no sea objetor o que no apele a su objeción de conciencia. Entonces creo que esa es una manera fácil de no limitar, de permitir que el derecho de uno no se interponga en el derecho de otros, en este caso a los mexicanos. Y bueno, además en la experiencia uruguaya, por ejemplo, también la manera en la que lo legislan, lo regulan, es que tampoco se puede hacer una objeción de conciencia colectiva. Entonces, el gremio médico no se puede unir y decir, pues ahora no damos abortos. Entonces, creo que hay varios ejemplos en Latinoamérica muy exitosos de cómo se puede, digamos, llevar esta paradoja legal, quizá. Sí, hay que salirnos de esta posición, lo voy a decir tal cual lo pienso yo, esta posición aldeana de creer que lo que sucede en México es lo único que ocurre en todo el planeta. Y no, hay ejemplos clarísimos de políticas públicas que han sido exitosas y habría que estudiar por qué lo han sido. Y no se trata de copiar ni de imitar, sino simplemente de entender los procesos que ocurrieron allá y compararlos con los procesos que tenemos aquí, puesto que es importante, tenemos, sobre todo en América Latina, que tenemos sociedades muy parecidas en muchos aspectos. Está por incorporarse Ernesto Ledesma, no sé si ya está ahí, está terminando de mover el plato de esta apetitosa guajolota. Ernesto, ¿ya estás por ahí? No, creo que todavía no. Entonces, en lo que se incorpora, Dana, se ha mencionado mucho en esta conversación sobre la necesidad de la pedagogía, de educar, de que quede todo muy claro de lo que implican este tipo de decisiones que ha tomado la Suprema Corte, pero también lo que significa el movimiento de grupos conservadores, lo que significa también la lucha histórica del feminismo. ¿Cómo hacer esta tarea de educar? ¿Cuál es la pedagogía que podríamos aplicar en este tema, en estos temas en específico en México? ¿Qué es lo que piensas tú? Un poco quisiera adelantarme a lo que creo que es lo que va a pasar. Lo cierto es que Morena ganó la mayoría en muchos congresos, ¿no? Vamos a tener por primera vez muchas gobernadoras, además mujeres de Morena, digo no muchas, pero son 7, si estoy en lo correcto. Entonces vamos a tener 7 gobernadoras, más los gobernadores hombres de Morena, y lo que hemos visto también históricamente, recuperando esta historia, es que gracias a congresos con mayoría morena, han pasado estas reformas al Código Penal y a la Ley de Salud. Es el caso de Hidalgo, es el caso de Oaxaca, y bueno, en la Ciudad de México fue también esta izquierda organizada, ¿no? Entonces, me parece que podemos un poco adelantarnos y estar casi seguras que eso va a empezar a suceder en los congresos locales, ¿no? Que van a hacer su chamba y que también ya las feministas en los estados se están empezando a organizar. Me parece también importante mencionar que aunque ayer el presidente eligió, que creo que además fue inteligente al decir, ya está en la Suprema Corte y yo no me voy a meter, que decida la Suprema Corte, me parece que fue justo una decisión inteligente porque
ya cuando esté en la corte, pues ya, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otro, que lo platicábamos ayer entre nosotras, pues es bastante ingenuo creer que el presidente no sabía o no estaba de acuerdo con lo que pasó en la Suprema Corte y con que pase también en los congresos. Es evidente que es una demanda de la izquierda desde hace muchos años, ¿no? Y que además las mujeres de izquierda estamos activamente apoyando o militando en el partido que se alinea más con nuestras ideas, ¿no? Que es en este caso Morena o con la cuarta transformación, ¿no? Entonces me parece que un poco me adelantaría hacia allá. El panorama se ve bien, también como dice Lisa, no quiero decir, no quiero hacer parecer que la derecha es el monstruo, no, nosotras también estamos muy bien organizadas y lo que está pasando en el país es una transformación política nunca antes vista, entonces se antoja que van a suceder cosas buenas y me parece que ante este panorama, justo esta pedagogía de la que estamos hablando, tenemos todo puesto sobre la mesa para hacerlo mejor y para hacerlo muy bien. Nosotras también hemos platicado en nuestro círculo un poco esta crítica al feminismo, ¿no? Y lo digo como feminista. Justo esta pedagogía de la que estamos hablando. En el sentido de que las feministas... Todo puesto sobre la mesa para a veces... Perdón, Dana. Ernesto, si pudieras... bienvenido a Momentum, Ernesto, ¿cómo estás? Perdón. El sonido antecede tu llegada, tu aparición en la imagen. Entonces, perdón. Adelante, Dana, bienvenida, Dana, y perdón, adelante. No, muchas gracias por la invitación. Entonces, una crítica al feminismo que creo que sí tenemos que hacer es que tenemos que hacer una mejor pedagogía, tenemos que hacer una mejor comunicación, y eso es, creo, lo que nos ha fallado en los últimos... no voy a decir años, porque creo que es el movimiento pacífico que más ha avanzado en el último siglo y más hemos logrado, pero sí creo que podemos hacerlo mejor, y creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacernos como feministas, pero bueno, todo se antoja que viene bien, ¿no? Muy bien. Ernesto, adelante. Hola, buenos días, Dana, bienvenida, mi querida Elisa, Renata, buenos días, mi querido Alberto también, buenos días. Pues bueno, yo ahorita alcancé a escuchar ahí el final un poco de la intervención de Renata y ahorita lo que estaba diciendo Dana, y yo no estoy de acuerdo con Renata. A ver, de hecho, me voy a permitir leer algún fragmento del planteamiento que hacía el ministro Arturo Saldívar, que él votó pues en contra de esta ley. Dice, la reforma no legaliza la discriminación ni avala negar un aborto o tratamiento, pero crea un ambiente que perjudica a mujeres, la comunidad LGTB y otras minorías. Y dice, la propuesta carece de perspectiva de género e interseccional al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que sufren los impactos del ejercicio de objeción de conciencia. Y él dice, además, que ese es uno de los planteamientos que me parece válido del presidente ministro de la Suprema Corte. Dice, la polémica reforma del 2018 permite a médicos y personal sanitario, y aquí cito textual, ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley de salud. La legislación solo matiza que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Y él lo que plantea, que ese me parece también un argumento de fondo interesante, es que dice, quien realmente está expuesto o expuesta es la mujer. Lo que tiene que lidiar la mujer de no poder practicarse un aborto por una objeción de conciencia es infinitamente mayor el daño que el del médico, con lo que tenga que lidiar ese médico. Porque finalmente, pues tú adquieres un conocimiento y aquí es un principio moral
En fin, sé que no hay verdades absolutas en esto, pero me parece interesante el ángulo que está planteando él y que permite, me parece que abre también a otro espacio de debate y de ángulos y de miradas, ¿no? Chan, 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 chan. Le toca a Elisa, pero a mí me encanta que haya debate. Ahorita yo lo guardo Órale. para contestar, pero le toca a Órale. Elisa. Yo sí, esta vez le cedo mi espacio, mi lugar. Bueno, A ver. cambiamos. A Renata, órale. Voltemos lugar. Sí, o sea, creo que son válidos los puntos del ministro Saldívar, pero dos cosas. Híjole, aquí ya me estoy poniendo yo, hasta me estoy alzando los jeans así para el debate, pero creo que en primer lugar, exactamente para así, en primer lugar, creo que lo que decía, creo que todavía no había llegado, pero creo que el hecho de que la Suprema Corte haya votado para proteger la objeción de conciencia no necesariamente significa que las instituciones de salud pública no vayan a estar obligados a tener un médico o médica que no sea objetor de conciencia, ¿no? Como decía yo, sucede en la Ciudad de México o como se legisló en el caso de Uruguay, que es el ejemplo que yo traía internacional. Entonces creo que ahí sí me preocuparía, por ejemplo, ¿no? Si pasando esta objeción, este fallo de la Suprema Corte, la legislación no obligara a las instituciones de salud pública a que algún médico o médica diera este servicio en cualquier momento, eso sí me preocuparía muchísimo, porque aquí pues se estaría, digamos, privilegiando el derecho de los objetores de conciencia sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, maternidad, vida. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí es un poquito, tal vez todavía un poquito más controversial, lo que me voy a meter, no sé si luego me arrepienta, pero creo que y esto no le correspondería a la Suprema Corte, en teoría, meterse a cuestiones políticas, pero sabemos que las instituciones son políticas y creo que políticamente votar o sacar el tema de la objeción de conciencia, haberlo votado en contra, hubiera sacado un rebote más fuerte de los grupos antiaborto porque permites que el gremio médico se organice y creo que es un error político. Ya me voy a callar porque ya me dio ansiedad. Yo tengo cosas que decir ahí, pero ahora sí, ahora le toca, no sé si a Elisa o a Dana. Elisa, doctora Elisa. Híjole, pues ya no sé ni qué, pero bueno, yo la verdad no desconozco, no estoy tan enterada del tema de la objeción de conciencia, entonces no me voy a meter mucho en eso. Lo único que sé es que se va a votar el 20 de septiembre en la Suprema Corte, pero que lo que está claro es que tiene límites la objeción de conciencia, o sea, no es ilimitada. Entonces, yo creo que esto es relevante, ¿no? Porque pues es un hecho que no solo para este tema, sino en general, la objeción de conciencia, bueno, sí, qué bueno que se reconozca, pero no puede ser ilimitada y eso yo lo celebro, ojalá que así se quede, como no limitada. Y más bien me gustaría como retomar un poco lo que ya también se ha dicho, que creo que tiene que ver con el hecho de cómo seguir pensando en materializar este gran paso. Y me parece que hay una arista que tenemos que seguir discutiendo como mujeres y mujeres organizadas, colectivos feministas y demás, que es la necesidad de organizar mucho más la acción en términos políticos. Y cuando digo en términos políticos me refiero a la relación que tienen que tener los colectivos y las organizaciones de mujeres con varios niveles de gobierno, ¿no? Con los funcionarios de varios niveles de gobierno y de los tres, digamos, poderes de la Unión, porque solo así realmente vamos a poder empezar a, como digo, materializar los cambios. O sea, tenemos que tener la capacidad de ser interlocutores con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial a nivel local y a nivel federal, para realmente poder hacer, creo yo, el trabajo que se tiene que hacer de, como digo, político, y lograr mayor consolidación de estos avances, ¿no? ¿Por qué este comentario? Bueno, porque yo creo que
el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en los últimos años ha tenido una fuerza increíble y sobre todo ha sido gracias, creo yo, digo, no estoy simplificando, simplemente lo estoy tratando así de esquematizar, gracias a las redes sociales, por un lado, y por otro lado, a un tema que nos ha concitado a todas, ¿no? Nos ha reunido a todas, que es el tema, sobre todo, que tiene que ver con las violencias machistas. Pero no son los únicos temas en la agenda feminista. Entonces, me parece que eso ha sido como muy poderoso en términos de cómo las mujeres se han movilizado, cómo se han manifestado en las calles. Eso ha sido y ha tenido un impacto importante, pero me llama la atención porque no tenemos la misma respuesta o no se tiene la misma respuesta de movilizarnos con otros temas, como por ejemplo este, ¿no? Y otros temas. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro sea más importante que otro, simplemente es una pregunta que yo me hago y nada, ¿no? Poner el acento en esa necesidad que tenemos de organizarnos más políticamente. Pues Dana, la misma pregunta, esta polémica que ha surgido en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cómo lo ves? Pues, por ejemplo, me gustaría preguntarles a ustedes dos que son hombres, ¿cómo piensan que es un aborto? Porque me parece que hay una serie de mitos alrededor del aborto que son terribles, ¿no? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la objeción de conciencia y en el médico llevando a cabo este procedimiento, creemos que es en un quirófano y sangre, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de los abortos que suceden antes de las 12 semanas suceden con 2 pastillitas, hay un sangrado, tiene que haber una valoración médica o un seguimiento de una médica, pero digamos que es un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? Puede haber complicaciones, pero por eso es importante que el médico o la médica estén allí, ¿no? Pero justo, ¿no? Hay una serie de mitos alrededor que nos vendieron cuando éramos niños o niñas o que tienen muchos años en la discusión pública y que hacen parecer que el aborto es un procedimiento médico muy complicado donde sacan a un ser vivo así por la cabeza y lo sacan en pedacitos y hay mucha sangre y no, cuando en realidad pues no es así, ¿no? No, bueno, es lo que Provida y los grupos conservadores han planteado desde siempre, y esa es parte de la desinformación que priva y que convence a muchísimas personas en varias partes del país, justamente por la clandestinidad con la cual se ha visto obligado a practicarse la interrupción del embarazo, es que se ha metido hasta el tuétano, me atrevo a decir, en muchísimas personas la idea de que efectivamente son como unos forceps, unas pinzas y que sacan y todo. Provida y estos grupos fascistas son expertos en este tipo de imágenes porque su única misión en este mundo es meter miedo, aterrorizar. Entonces, pues sí, yo tengo claro, te respondo a la pregunta, Dana, pues sí, son un par de pastillitas, una pastilla, es un proceso que puede parecer muy simple, pero no lo es. Aquí el tema es todo lo que hay detrás de la decisión de interrumpir un embarazo, que es ahí donde se meten justamente estos grupos conservadores apoyados por gobiernos y por recursos fiscales en algunos momentos de la historia de este país, que me parece que ahí yo no quito el dedo del renglón, ahí tiene que haber sanciones, porque se utilizaron recursos públicos para promover este tipo de terror y de odio. Entonces a mí me parece que ahí, perdón, y ahora sí que yo también me voy a meter en camisa 11 varas para ser solidario con Renata, pero ahí tiene que haber una sanción, no pueden irse por la libre, tiene que haber una responsabilidad. Y ya no voy a decir el nombre del sujeto que me parece el más deleznable, ahí lo voy a dejar, ya, paro, porque ya se nos está acabando el tiempo, Ernesto, perdón. Ok, bueno, Dana, gracias también por la pregunta. Y bueno, son 2 pastillitas, dependiendo el tiempo de gestación, pueden ser no suficientes las 2 pastillitas. Evidentemente no sabe pues que ya hay unas técnicas muchísimo más menos agresivas, mucho más saludables en términos reales para una mujer que se practica el aborto. Yo me quiero detener en 2 comentarios que hacen la audiencia. Una, que dice Claudia de Lara,
cuando eres el único médico en turno, no puedes ser objetor de conciencia. Y otro comentario que hace, otros dos comentarios que hace Gisela O. Álvarez. Las mujeres pobres son las que precisan aborto seguro gratuito. Y Eneida Martínez Ocampo, pero ¿qué haces en los pueblos lejanos donde solo hay un médico y se niega a realizar el aborto? ¿A dónde van a ir estas mujeres? ¿No? Y me parece que es ahí donde vuelvo a colocar el planteamiento que hace el ministro, ¿no? Porque eres médico, carajo, pues, ¿no? Si como médico tienes un prejuicio moral, pues mejor ve a terapia y haz tu trabajo, ¿no? Porque implica la vida de dos personas o de una persona, según se quiera mirar, ¿no? Y ahí es una cuestión en su literalidad de vida o muerte. Le ha costado la vida a muchísimas mujeres y particularmente a las más pobres, las que no tienen recursos y entonces tienen que ir con quién sabe quién y quién sabe qué tipo de aborto le va a practicar. En fin, va a tener, sé que siempre va a ser de ángulos distintos, pero los que hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en campo y nos ha tocado ver varias de estas historias, pues entendemos de qué va, ¿no? Y cuando yo me imagino que llega una de estas mujeres en una crisis así y el médico dice, no, yo soy objetor de conciencia, perdón, no, pero me dan ganas de darle un bofetón, ¿no? De pensar en esas escenas que me ha tocado ver en mi vida y que alguien salga con eso, ¿no? Y después tranquilamente se va a casa. Y la mujer se queda con un tremendo problemón, ¿no? En fin, son ángulos, puntos de vista y seguramente aquí, así como opinó Renata y ahorita opinó Alberto sobre este tema que decíamos, pues igual también a mí me llueve ahorita sobre la milpa, pero bueno, pues son las miradas y ángulos de cada quien, pero pues bueno, ese es mi punto de vista. Ya casi me estás convenciendo, querido Ernesto, porque creo que yo me estoy siendo de esas personas de las que yo me quejo que se van bueno, pero se puede legislar. Pues sí, pero la realidad mexicana es distinta y esto sucede y entonces me haces reflexionar mucho y por eso me gusta disentir con gente como ustedes, porque siempre es lindo cambiar de opinión. Y no, es que además es bien complicado. A mí me ha tocado investigar temas sobre esto de mujeres presas por una interrupción de embarazo y conocí casos en Guanajuato de mujeres que su cuerpo no admitió el embarazo y desde la enfermera, el médico, el director de la clínica, todos atestiguando ante el Ministerio Público de que había sido un embarazo, es más, un aborto. Llegó alguna enfermera a decir que hasta algún objeto se introdujo en el cuerpo, o sea, y la mujer la condenaron a 28 años de prisión porque la acusaron de homicidio, de homicidio de un menor de edad, con todos los agravantes. ¿Todo por qué? Pues porque un personal médico influenciado impuso sus temas, sus convicciones moralinas por encima de lo que se supone que estudiaron, violando todos los juramentos de la medicina. Así es que pues yo estoy de acuerdo con el ministro Saldívar. Ahí, y yo insisto, esto tiene responsabilidades, o sea, es que tiene que haber sanción, porque si hay un proceso de educación, sí, pero también tiene que haberse una mirada de quiénes han provocado esta epidemia de embarazos, cuántas cientos de miles de niñas, de adolescentes están condenadas por un embarazo. Y hay que revisar también el otro tema básico que se ha mencionado en este espacio, el Momentum. La mayor parte de las primeras relaciones sexuales de las adolescentes en México fueron no consentidas. Fueron violaciones. Exactamente. O sea, hay mucho por allí, mucho por ahí. Pero bueno. Perdónenme, y la última, lo juro, ya me cayó, pero en Colombia lo que hacen es que con las niñas que están embarazadas y buscan abortar, lo que se argumenta es que fue justamente lo que dice Dana, ¿no? Fue una violación, porque no puedes dar consentimiento antes de cuando eres una niña o un adolescente. Entonces, el aborto no es legal
en Colombia, pero para todos los casos, algunas como salud o socioeconómico, etcétera, sí se puede, pero con las mujeres, con las niñas y adolescentes es por cualquier razón, porque se asume que fue una violación y no se persigue penalmente como una violación, pero se asume en términos de la razón por la cual te dejan abortar como niña o adolescente. Y creo que es un buen caso para analizar y copiar acá. Pues mis queridas, pues les queremos agradecer, Elisa Godínez, Dana Cortés, gracias por acompañarnos, de veras, bienvenida aquí con nosotras y nosotros, y mi querida Renata Turrent, gracias, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, adiós a todos. Muchas gracias. Como se despiden las nerds. Hasta luego, que tengan buen día, gracias. Igualmente, bye. Chao, chao. Bye.